del samaritano, el sacerdote, el levita, que nos tienen una enseñanza muy importante de parte de Jesús. Pero hay que estar atentos a la palabra. Si la palabra tiene que renovar nuestra mente, hay que estar atentos a ver qué nos dice y cuál es la aplicación en nuestras vidas. De otra manera, estamos acumulando solamente enseñanzas académicas que podemos saber mucho, pero vamos a ver lo que dice Jesús con respecto a esto. Pero vamos a orar primero un momentito para pedir la dirección de Dios. Señor, en esta mañana te agradecemos a ti por tu pueblo que viene con un corazón contrito y humillado delante de ti, a alabar y a glorificar tu nombre, a reconocerte que has estado con nosotros todos los días de nuestra vida y en esta semana que ha pasado de manera especial. Gracias, Señor, porque aun cuando el tiempo avanza, la edad avanza, las actividades siempre son muchas, pero estamos delante de ti en este tiempo para reposar un poco y entrar en el descanso tuyo. Queremos pedirte que tu palabra nos bendiga de manera muy especial y que tu Espíritu vaya acomodando en nuestros corazones y en nuestras vidas esta palabra que también es la que nos has dejado para nosotros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo dice algo en 1 Corintios 2:16 acerca de la mente. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así dice, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Está hablando con los creyentes. Quiere decir que al contrario de una persona que no conoce a Dios, que no tiene en cuenta a Dios en su vida, el cristiano tiene la capacidad de entender la voluntad de Dios. Los que no quieren escuchar a Dios, o los que no han escuchado, los que cuando pudieron escuchar cerraron los oídos, ellos no tienen la mente de Cristo. Pero dice que los creyentes tenemos la mente de Cristo y eso significa que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios es un compromiso de todo hijo e hija de Dios que hemos hecho con Él, ¿no es cierto? Y en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando uno entrega su vida a Cristo, sabe que está entregando todo su ser, pero juntamente con todos los aspectos de la vida que significan lo personal, lo familiar, lo eclesial y lo social en donde nos movemos. Además, entender la voluntad de Dios no es aprobar un estudio bíblico. A veces podríamos pensar que para bautizarnos hay que llevar un curso, y es así, y está bien que sea así, porque cada creyente o cada persona debe saber qué es lo que cree, en qué creemos, y cuando se bautiza hace un compromiso de ser fiel a esa palabra del Señor. Pero no basta con saberlo. ¿Qué se espera? Que eso que sabemos lo pongamos en práctica, ¿no es cierto? Si no, solamente pasamos por el agua y nada más. El bautismo tiene que ser como el bautismo de Jesús, en el sentido de que el Espíritu de Dios toque nuestras vidas, y no en el momento del bautismo necesariamente, sino antes, porque ya entregamos nuestra vida al Señor. Pero entonces entender la voluntad de Dios es un proceso integral que dura toda la vida. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros empezamos con lo básico. Lo básico es, entendemos qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, qué es la salvación en Cristo, y que la vida cristiana debe ser guiada por el Espíritu Santo. Es lo básico con lo que aprendemos y comenzamos a caminar todos los creyentes. Y los que todavía no se han bautizado van a pasar por este conocimiento y esta etapa que tiene que ser parte de su vida como la nuestra también, ¿no? Pero el creyente tiene que aprender a discernir la voluntad de Dios todos los días, porque todos los días se nos presentan situaciones que debemos afrontar de una y de otra manera, y sobre la base de la revelación de Dios tenemos que aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios para caminar por ella, ¿no es cierto? Muy bien. En ese sentido,
cobra relevancia la lectura, el estudio y la profundización de la palabra de Dios. Entonces entramos en este pasaje de Jesús cuando un escriba le hace una pregunta, ¿no? ¿Qué cosa le pregunta? Señor, ¿qué haré para entrar al reino de los cielos? ¿Quién era un escriba? Un erudito de la ley judía. Para ellos y para los fariseos también, el conocimiento de la ley era la máxima expresión de la voluntad de Dios. Para ellos era como que los profetas del Antiguo Testamento quedaron hasta Malaquías y después de ahí no hubo más profecía. Entonces lo que quedó, ¿qué fue? La ley. Entonces aprender la ley era para ellos conocer a Dios, ¿no? Entonces ellos se dedicaban especialmente a leer, a entender, a estudiar, a analizar y a ver de qué maneras la ley se puede aplicar en la vida de la gente, del pueblo. Pero cuando él hace la pregunta a Jesús, Jesús le devuelve la pregunta, ¿no? ¿Para qué? Justamente para que el escriba repita de memoria lo que dice la ley sobre la vida eterna, ¿no? Entonces, cuando el escriba le dice qué es lo que dice, amarás a Dios, ¿no? Con todo tu corazón, tu alma, tu mente, ahí está nuestra mente y nuestras fuerzas, pues Jesús le dice, bien has respondido. Y el escriba quedó tranquilo, dijo, Jesús está predicando bien, sabe la ley, para él es suficiente. Pero para Jesús no era suficiente. Jesús le responde después y le dice, bien has respondido, pero haz esto y vivirás. Hay una diferencia entre lo que hace el escriba y lo que hace Jesús. El énfasis del escriba es, conoce la ley, se acabó. Para Jesús es, conoce la ley, pero solo vas a vivir cuando la practicas. De otra manera, no hay vida, aunque tú te sepas toda la palabra de Dios y conozcas de Génesis a Apocalipsis y te sepas textos de memoria. Todo eso no te va a servir si no lo practicamos, ¿no es cierto? Entonces el escriba se quedó en una situación complicada y buscó una justificación, ¿no es cierto? Pero Jesús, ¿quién es mi prójimo? Miren, tanto tiempo estudiando la ley y no se habían puesto a resolver este pequeño detalle, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ya no les preocupaba quién era el prójimo. Lo importante era, bueno, si veo un pobre por ahí, le doy unas moneditas y se acabó. Mi conciencia está tranquila, el problema es de él, o de ella, o de quien fuera, ¿no es cierto? Eso era todo. Y Jesús, justamente por eso, va a contarle una historia, ¿no es cierto? Vamos a ver al final cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Y ¿saben qué? El escriba rápidamente en su mente justamente comenzó a pensar, y para justificar su falta de amor al prójimo le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? ¿No es cierto? Porque para ellos había que ayudar a algunos y a otros no. Algunos merecían su ayuda y otros no merecían su ayuda, ¿no? Entonces Jesús se lo explica como un niño, ¿no? Como un cuentito, como una parábola. Usando la casuística le pone un caso. ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón? ¿No? Y comienza la parábola. Había una persona y esta persona es cualquier persona, ¿no? Es una persona sin nombre, no tiene nombre, menos apellido. A veces aquí en nuestros pueblos latinoamericanos los apellidos pesan, ¿no? Por eso a veces cuando a alguien le llama la atención, ¿tú sabes con quién estás hablando? Porque el apellido pesa. Así hemos aprendido a vivir en la sociedad y lo hemos aceptado, pero realmente no es correcto. Aquí Jesús está poniendo el ejemplo de una persona desconocida cualquiera, un desconocido. Un desconocido es despojado de todas sus cosas, ¿no es cierto? No sabemos en qué trabaja, pero tenía cosas
de valor y le roban, lo asaltan, lo hieren, ¿no? Y lo dejan casi muerto. Ahí está el hombre tirado, parece que por ese lugar que era peligroso, porque era una bajada donde había muchos ladrones, y a propósito Jesús pone el ejemplo de ese lugar, y se queda tirado. ¿Cuánto tiempo? No sé, no nos dice, ¿no? Pero es despojado, herido, casi muerto. Ustedes pónganse a pensar en ese momento que pasaba. No sé si alguna vez les han robado. Quizá les han robado, ¿no es cierto? A mí también me han robado alguna vez, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y fastidia, duele, pero una cosa es que te roben y otra que, aparte de robar, te peguen. Y que te peguen de tal manera que te quedes ahí respirando por las justas y viendo que tienes un poquito de vida todavía para respirar y necesitas que alguien te ayude, ¿no? En estos tiempos en que vivimos, acá en el Perú y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, hay gente tirada, hay gente herida, hay gente casi muerta, y muchas veces mucha gente pasa de largo. Y Jesús pone a propósito este ejemplo justamente porque hay gente en su tiempo que también hace eso. Y haciendo eso, piensa que está bien, que no pasa nada, que con él no es o con ella no es. Entonces pone el ejemplo primero, dice, pasa un sacerdote. Y un sacerdote era la persona más respetada del pueblo, ¿no es cierto? Es más, tenía la ley a su favor y era un elegido de Dios. ¿Para qué? Para presentar sacrificios de todo el pueblo. Entonces, ¿cómo no van a respetar al sacerdote que debe estar muy cerquita de Dios, que debe tener comunión con Dios? Pues es un elegido de Dios, así lo dice la ley, así es la historia del pueblo de Israel. Y este sacerdote mira al pobre tirado, ¿y qué hace? Díganme ustedes, ¿qué hace? ¿Lo mira? ¿Dice que lo mira? Sí. Lo mira. Muy bien. ¿De cerca o de lejos? De cerca. No se sabe cuántos centímetros, metros o había de distancia, ¿no? Pero parece que lo mira de lejos. ¿Y qué hace? Pasa de largo. O sea, con él no es. No se acerca, no investiga, no le preocupa la vida de ese hombre. Y si está tirado por algo, pensará así como, nació ciego, entonces debe haber pecado, ¿no es cierto? Y si no ha pecado él, ha pecado a sus padres y él está pagando el pago. Algo así estaba pensando el sacerdote, entonces conmigo no es. No se acerca porque ese hombre seguramente no está cerca de Dios. ¿Y qué le preocupará al sacerdote? Seguramente le preocupa el templo, ¿no es cierto? Porque es su trabajo, ahí está todo el tiempo. Le preocupan los sacrificios que va presentando del pueblo. Le preocupan los diezmos y las ofrendas de la cual vivía él, su familia y todos los sacerdotes. Y le preocupaba seguramente su familia y vivir cómodamente. Este sacerdote está pensando en su trabajo, está pensando en cosas, diríamos, entre comillas, espirituales, y para él el hombre no significa nada. Eso fuera como que cualquiera de nosotros que decimos ser hijos de Dios, lo somos, por fe en el Señor y por la misericordia de Dios. Pero cuando viéramos a una necesidad donde pudiéramos hacer algo, no importa grande o pequeño, pero ayudar a esa persona, diríamos, no tengo tiempo porque estoy yendo al templo y el hombre está tirado ahí, o allá, o en cualquier parte, ¿no? Y pasáramos más preocupados por llegar al culto, al templo o dar nuestro diezmo, que por la persona que necesita de nosotros. Eso es una llamada de atención para los sacerdotes de esos tiempos. Pero Jesús no se queda ahí, habla ahora de un levita. ¿Quién era un levita? Los que trabajaban en el templo juntamente con los sacerdotes. Asistían a los sacerdotes y ellos tocaban las cosas
santas, ¿no? Y ahí había un problema de interpretación de la ley, porque la ley decía que si el sacerdote o el levita tocaba el cuerpo de una persona inmunda, se hacía inmunda, por lo tanto no podía servir a Dios en el templo. Y seguramente ellos, siendo radicales con la interpretación de su ley, decían: yo no puedo tocar a ese hombre porque me voy a volver inmundo y no voy a poder entrar al templo. ¿Se dan cuenta cómo maneja la religiosidad aún la palabra de Dios? Esa es la situación que está pasando por su mente, y entonces ellos no querían contaminarse. Para ellos su Dios era más importante el ritual, el templo, las cosas sagradas, que la vida o la salud de una persona. ¿Nos ha pasado alguna vez, hermanos? De repente, sin entender bien la palabra de Dios, hemos dejado a alguna persona que necesita de nosotros o que lo estamos atendiendo y que también el domingo necesita, y de repente tenemos que ir al culto. Y está muy bien que vengamos al culto, no estamos diciendo que no, pero cuando hay una necesidad muy particular y que no tiene más apoyo, tenemos que darle el apoyo, ¿o no? ¿Qué querrá Dios? ¿Que llegue al templo tempranito o que ayude a ese que está necesitando de mí? Esa es una cosa que muchas veces posiblemente nos va a pasar en diferentes circunstancias, ¿no? Jesús está diciendo que en estas personas, por más religiosas que sean, no hay amor. Lo que hay es letra. La ley se la saben hasta de memoria, pero práctica de la palabra de Dios no hay. Y Jesús está criticando justamente eso, ¿no es cierto? Y entonces, por allí pasa una persona que a propósito es samaritano, ¿no? Ese hombre samaritano no tiene títulos, no es sacerdote, no es levita, no es un intérprete de la ley, no tiene que ver directamente con el templo, no tiene renombre especial. Es más, es una persona considerada como que medio judío, ¿no es cierto? No tiene que ver con el templo, no tiene que ver con las cosas sagradas. Para ese hombre no está diciendo si lo ayudo me enveneno o algo me pasa de él, no está diciendo eso, ¿no? Y es aún más un hombre discriminado por los propios judíos, que se creían muy santos, ¿no? Que para ir del sur al norte, en vez de pasar por Samaria, tenían que hacer un círculo por ahí para no tocar la tierra samaritana, porque esos están inmundos, ¿no es cierto? Esos no son verdaderos judíos. Y Jesús, si nosotros nos acordamos de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? A propósito, Jesús se mete en territorio samaritano y está haciendo lo que los sacerdotes no hacían, lo que los levitas no hacían. A él no le interesa romper las ciertas reglas que ellos se habían impuesto para no amar a su prójimo, en realidad, ¿no es cierto? Entonces la samaritana le dice: pero si judíos y samaritanos no se llevan, ¿qué haces tú acá? Y todavía me pides que te ayude sacándole agua, ¿no? Y miren, este hombre es samaritano, con todos los prejuicios que los judíos tienen con ellos, y peor si hubiera sido una mujer, ¿no? Porque con la mujer aún ni siquiera tenían derechos de nada, ¿no es cierto? Entonces, ese diálogo de Jesús con la samaritana nos ayuda a entender las cosas que Jesús está dispuesto a romper de lo que piensa la religiosidad de su tiempo, que es bueno, para amar a su prójimo y para decir: esta mujer necesita la palabra de Dios, y se la dio, ¿no? Y este hombre que está tirado allí, que pudiera contaminar a los religiosos, dice que este samaritano, que no tiene nada que ver con la ley, dice, se acerca al herido, lo ve, lo toca. ¿Qué más hace? Le pone vendas, dice, ¿no? Seguramente lo ha limpiado, así como se hace lo que saben hacer ese trabajo de primeros auxilios, ¿no es cierto? Le limpia, lo venda, le echa sus cremas, qué sé yo, la crema que había en ese tiempo. ¿Y suficiente? Bueno, pues alguien más le ayudará. No, el samaritano dice: lo voy a llevar a un lugar porque aquí se muere.
voy a tratar de ver que este hombre no se muera. Y lo lleva a un hotel de sus tiempos, ¿no es cierto? Al mesón. Habla con el hotelero y le dice, por favor, este hombre casi se muere, ha pasado esta situación y yo estoy preocupado por él. Tiene que dormir en un lugar donde tenga las mínimas condiciones para continuar con vida y con salud. Yo te voy a pagar todo. ¿Por qué está pagando este samaritano por alguien que no conoce? Por alguien que no tiene nada que ver con él. Dice, yo te voy a pagar todo. Y lo cuidó toda la noche, se quedó ahí a dormir. Después salió y le dijo, cuando venga, te voy a pagar por lo que falta. Y volvió por él, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que nosotros ver, hermanos, la interpretación de la palabra de Dios en estos tiempos es muy importante para practicarla bien. El que interpreta mal la Biblia practica mal la voluntad de Dios. Y entonces no hay conocimiento de la voluntad de Dios. Ahí hay que tener discernimiento, ¿no es cierto? Y el discernimiento viene, según el libro de Hebreos, por la continua práctica, ¿no? De conocer la palabra y de practicarla. Conocerla y practicarla, conocerla y practicarla, ¿no? No se trata de memorizar la ley o la Biblia en estos tiempos, tampoco se trata de agradar a Dios con el cumplimiento de los cultos, de los equipos y de las flores, que son muy bonitas y que nos ayudan, nos gustan, lo necesitamos. No estoy en contra de eso, y tampoco Jesús está en contra de eso. El problema es que para Jesús eso no es primero, porque nosotros podemos venir al culto y después hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. O podríamos traer las hermosas flores que traemos aquí, pero después afuera no hacemos la voluntad de Dios. Y si eso pasa, el culto y las flores y los equipos y todo lo demás que hacemos no tendría valor en ese caso. Pero si hacemos las dos cosas al mismo tiempo y le damos el primer lugar a la ayuda de aquel que necesita de nosotros, para Jesús eso es hacer la voluntad de Dios. Jesús le pregunta al escriba, ¿quién crees que fue el prójimo del hombre caído? Pero le cambia la pregunta, ¿no? Porque le ha preguntado qué debo hacer para ser salvo y quién es mi prójimo. Y Jesús le dice, ¿quién crees que es tu prójimo? Le dice, ¿quién fue prójimo del caído? No le está preguntando, ¿él es tu prójimo o no? Le está diciendo, ¿de quién tú te puedes hacer prójimo? Para que no te estés preguntando todo el tiempo quién será mi prójimo. Tengo que ayudar a este sí, este se merece y este no. Para no hacer eso, le dice, tú tienes que hacerte prójimo de aquel que necesita de ti. Y me acuerdo al apóstol Pablo, ¿no? En Romanos diciendo, si tu enemigo te pide algo de comer, ¿qué dice? Dale. Si te pide algo de beber, dale. Y te está hablando del enemigo, de aquel que alguna vez te hizo algún daño o habla mal de ti o lo que fuere. Dice, dale, porque la venganza no es del hijo o de la hija de Dios. ¿No es cierto? Entonces Jesús le cambia y le dice, tú tienes que hacerte prójimo de aquel que necesita de ti. Y no preguntes cómo se llama, de qué familia es, de dónde viene, cómo está vestido, qué le falta, eso sí. ¿Qué le falta y qué tú le puedes ayudar? ¿No? No hay que esperar que alguien nos pida ayuda. Tenemos que hacernos prójimos de quien nos necesite. Ahora, esto es más fuerte, hermanos, para nosotros. ¿Por qué? Porque la pregunta fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta final de Jesús sería, anda y hazte prójimo de los que necesitan recibir misericordia. Y si entre todos los que tú puedes ayudar hay otro más necesitado que los demás, comienza por ese que necesita más de ti. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y entonces la respuesta en ese día, Señor, para heredar la vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Amar a tu prójimo. A nosotros nos han enseñado y nos han enseñado bien, pero no completo, diría yo, en ese tiempo, en ese momento,
Cuando tú tienes que tener comunión con Dios, ven, acepta a Jesucristo, entrega el sacrificio de Jesús por nosotros, haz tu paso de fe y dile al Señor que quieres arrepentirte de tus pecados y ser hijo de Dios. Y todo eso está bien. Pero aquí Jesús nos está enfatizando no la teoría, sino la práctica, ¿no? ¿Qué nos falta después de que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y comenzamos a comprender, a conocer la palabra de Dios y a conocer otros aspectos de la vida de fe? ¿No es cierto? ¿Qué más necesitamos? Y lo que Jesús nos dice, tú tienes que aprender a amar a tu prójimo. Y dentro de tus prójimos que tienes, a los que más necesitan de ti. Porque si no, ¿dónde está la vida eterna? En otras palabras, esa fe que hemos puesto en el Señor al principio tiene que llevarnos al final a aprender a amar al prójimo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿amar a todos es fácil? No, ¿no es cierto? Amar a los que nos aman, a los que nos llevan bien, a los que son chéveres con nosotros, eso es más sencillo, nos descarga, ¿no es cierto? Porque nos llevamos bien, podemos ser amigos, podemos ser compañeros, nos llamamos hasta hermanos, somos brothers, ¿no es cierto? Pero con aquel que nos cuesta más, o con aquella que nos cuesta más, ¿cómo amarlo? Y el Señor dice que ahí está nuestra comunión con Dios. Porque, otra vez, para agradar a Dios no basta ser parte de la iglesia, venir al culto, leer la Biblia todos los días, orar todos los días, predicar la palabra también. Todo eso es bueno y está muy bien y hay que hacerlo. Pero si hacemos todo eso y no amamos al prójimo, no estamos dando el punto clave del Evangelio de Jesús. Entonces, mire, una mente renovada va a tener que renovar aquello que nos falta y que de repente lo hemos pasado por alto. O algunas veces lo hacemos o nos recordamos y lo hacemos, y otras veces nos olvidamos porque estamos muy ocupados con muchas cosas. Y la palabra de Dios nos dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para todo hay, ¿no? Miren, la mente tiene que renovarse, y en este caso la mente renovada nos está llevando al ministerio de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? En Mateo 11, del 4 al 6, Jesús está respondiendo también una pregunta. Cuando le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y él le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. ¿Qué cosas estaban viendo y viendo ellos? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. A esos leprosos que el sacerdote no quería acercarse, a eso los va limpiando Jesús, ¿no? Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, o sea, a los últimos, es anunciado el Evangelio. Y miren lo que dice al final: y bienaventurado es el que no hay tropiezo en mí. Está diciendo, qué bonito que Jesús limpia a todos estos hombres, y bueno, hay que hacer eso de vez en cuando. En Navidad es bonito hacerlo, ¿no es cierto? O de repente en Semana Santa, momentos así en que nos toca un poquito más la cultura en el corazón para hacer cosas buenas. No sé, hay ciertas cosas que nos hemos acostumbrado a hacer en ciertos momentos nada más, y después todo el año están allí esperando y esperando y esperando. Y Jesús dice, esto es primero lo que tienen que hacer, esto es. Y bienaventurado que no se escandalicen porque estoy diciendo que eso es. Amén. Hermanos, eso de verdad que debería cambiar nuestra mente si es que no lo estamos haciendo. Porque si lo está haciendo usted y ha entendido esa palabra de Dios, que el amor al prójimo, que sin amor al prójimo no estamos amando a Dios, por más que le demos otras cosas a Dios.
A Dios le podemos dar muchas cosas, pero si no amamos al prójimo, no le estamos dando lo que Él espera de nosotros. Eso está diciéndonos Jesús. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Se dan cuenta que el Evangelio de Jesús no es un evangelio teórico que tiene mucha teología, que tiene mucho conocimiento académico, literal, ¿no es cierto? Sino que Jesús de manera práctica viene y comienza a hacer el bien por la gente. Comienza a ayudar a aquellas personas que por todo lo malo que tienen en su vida misma no pueden entrar al templo porque supuestamente están llenos de pecado. Y estar lleno de pecado les prohíbe tener comunión con Dios porque deben haber pecado y tienen que arrepentirse, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que Jesús está haciendo, es práctico. Y después de comenzar a hacer el bien, Jesús enseña, ¿no es cierto? Y comienza a enseñar y comienza a cambiar ciertas cosas que los sacerdotes, que los escribas y los fariseos entendían la ley, pero lo interpretaban mal. Y lo interpretaban mal a propósito para aprovecharse de ciertas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, estudiamos la Biblia ¿para qué? Para entender la voluntad de Dios. Y cuando la entendemos, ¿qué hacemos con esa voluntad de Dios? Solamente practicarla. Eso va a ir en contra posiblemente de muchas cosas a los que nosotros no estamos acostumbrados. Nos va a sacar de nuestro lugar de confort, como dicen ahora, de nuestro lugar muy cómodo, porque hay muchas necesidades alrededor nuestro, ¿no es cierto? Y a veces nosotros separamos, hay necesidades espirituales y hay necesidades materiales. Pero para Jesús, se dan cuenta, es uno solo. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca separó lo espiritual de lo material como nosotros estamos separándolo. Si no amas a tu prójimo, que es, diríamos, algo material, no puedes decir que tienes comunión espiritual con Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la práctica es lo que nos hace entender que somos hijos de Dios. Yo puedo decir que he nacido de nuevo en esta congregación, que tal día entregué a Cristo, tal día lo bauticé, tal día el Señor me llamó al ministerio. Podría decir muchas cosas, pero si me falta esto, todavía no he llegado al punto principal de lo que significa el amor de Dios para los hombres. Ahora, otra cosita más, vamos a profundizar un poco más. Nosotros hemos aprendido que si entregamos nuestra vida a Cristo, todas las cosas de mi vida, si hacemos la voluntad de Dios, si le obedecemos, se van acomodando, se van manejando de acuerdo al propósito de Dios, ¿no es cierto? Y con eso ya estamos tranquilos. Pero, ¿qué dice Juan 3:16? A ver, díganlo. De tal manera amó Dios a quién? ¿A quién? Al mundo. ¿Y el mundo eres tú solito y tu familia? ¿O el mundo es más allá que tú? Y que nosotros, y que la iglesia, y que las otras cosas. Si Jesús ha venido a mostrar amor al mundo, lo que quiere es cambiar el mundo, ¿o no? Lo que el Señor quiere no es cambiar solo mi vida, mi familia, y que todo me vaya bonito, que tenga lo necesario, que sufra lo menos posible, y de vez en cuando, pues, estar bien con los vecinos por ahí. Eso está muy bien. Pero el Evangelio nos lleva a comprometernos de tal manera que tenemos mucho que hacer. Por eso Jesús en algún momento dice que muchos son los llamados, Él dice que hay muchas necesidades y los obreros son pocos. Los obreros son pocos, porque hay mucho que hacer. Y si tú quieres servir al Señor, sirviendo en las diferentes áreas que podemos servir al Señor, para ti hay lugar. Solamente hay que dialogar como iglesia, por ser una institución establecida y por tener ciertos reglamentos que necesitamos para llevar bien las cosas, ¿no es cierto? Tenemos que dialogar, conversar y ver de qué manera puedo yo ayudar a
Y a veces nosotros pensamos mucho en el templo, ¿no? De qué manera, bueno, a mí me gusta hacer esto, y yo hago esto, y a mí me gusta hacer lo otro, y también, y nos repartimos el trabajo entre los que quieren trabajar, ¿no es cierto? No solo entre los que tienen cargos, porque los que tienen cargos tienen una responsabilidad obligatoria, pero los que no tienen cargo, yo diría que tienen más responsabilidad porque tantas necesidades que hay, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mente. Por eso en el Evangelio y en la iglesia es tan importante tener comunión unos con otros. Y el apóstol habla justamente de la iglesia como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, porque nos quiere hacer sentir que entre nosotros lo más importante para tener buena comunión con Dios es que te lleves bien con todos los posibles. Si tú has hecho lo posible y la otra persona no quiere nada contigo, ya no depende de ti, ¿no? Pero en cuanto depende de ti, tú has hecho todo lo posible por llevarte bien, por ayudarle, por estar en el momento que necesita. Esas son las cosas. Y hermanos, salimos de aquí y ustedes van a ver las necesidades por todos lados, comenzando de nuestra propia familia. Y de ahí para adelante los vecinos, y en la calle, y en el mercado, y a donde usted vaya, siempre va a haber personas con necesidades, unas más que otras. Y también son diferentes las necesidades, pero el creyente tiene que estar dispuesto a que su luz refleje a Cristo en sus hechos. Cuando te pregunten, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué te preocupas por esta persona que no vale nada? Tú le vas a decir, el Señor hizo lo mismo por mí. ¿Amén o no? Cuando estuve caído, tirado y no entendía la voluntad de Dios y pensaba que tenía todo lo necesario, el Señor me dijo, así como Jesús dice en el Apocalipsis, ¿no? Tú que crees que tienes mucho de todo, dice, y eres un pobre, triste, insignificante hombre, o le habla a una iglesia, ¿no? Y no tienes nada. Porque te falta ese amor, primero recibir el amor de Dios. Si tú recibes, hermano, el amor de Dios, tú puedes dar el amor de Dios. Si no recibes el amor de Dios, o te equivocas en que eso es amor de Dios, tienes un problema. Un problema del que hay que conversar para poder entender esa voluntad de Dios y poder cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente. Necesitamos seguir renovando nuestra mente. Muchas veces nos acostumbramos a las actividades del templo y de las cosas espirituales que hacemos y nos olvidamos de las cosas que tenemos que seguir corrigiendo en nuestras vidas, cambiando, mejorando. ¿Para qué? Para que Dios se agrade de mí, para que mis hijos me vean que este ejemplo les va a ayudar a ellos en el futuro, para que mis nietos puedan conocer a Dios, para que los vecinos puedan decir en algún momento, este hombre o esta mujer parece que tiene algo de Dios, ¿no es cierto? Y te busquen y te pregunten qué es lo que ha hecho Dios contigo, ¿no es cierto? Y nuestra luz refleja de esta manera. Pero si nosotros continuamos con nuestros errores de años tras años, que ya en cierta edad las conocemos, nadie nos tiene que decir cómo somos. Yo soy renegón, o yo soy mentiroso, o yo soy qué sé yo, y eso no lo hemos cambiado. Y eso afecta a nuestra comunión, porque vamos a suponer, si somos chismosos y estamos dentro de una comunidad cristiana que debe erradicar el chisme, y entre nosotros chismeamos, malogramos la vida de la iglesia. Amén. ¿Cierto? Y eso debería comenzar en nuestros hogares, eso cristianos, ¿cierto? Pero suceden cosas. Hermanos, no nos quedemos satisfechos o tranquilos con lo que Dios ha hecho por nosotros hasta ahora. Hay muchas otras cosas que tenemos que aprender a cambiar, y para eso el apóstol dice que cambie tu mente para que cambie tu propia vida. Lo mejor que podemos hacer es aprender a llevarnos bien entre creyentes, ¿no? A amarnos unos a otros, a ver cuál es la necesidad de uno, de otro, atender esas necesidades, ayudarnos mutuamente. Gracias a Dios que eso lo veo, por ejemplo, cuando hay una actividad
¿no? Económica, como la que hizo mi esposa ayer, por ejemplo, y muchos apoyan, ahí se ve solidaridad, ¿no es cierto? Y eso no solamente pasa en la iglesia, eso pasa en muchos lugares que no son iglesia, también son solidarios, ¿no es cierto? Y a veces hasta más que nosotros, ¿no es cierto? Pero esas cosas son parte del amor de Dios. Ahora, una cosita más y vamos profundizando un poquito más. Si yo amo a Dios, a ver, ¿qué dice 1 Corintios 13, la que habla del amor? Si yo, ¿se acuerdan? ¿Cómo más fuerte? Si yo hablase lenguas humanas, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser una ventana que suena nociva sobre ti. Ya, listo, ya entendieron el punto, ¿no es cierto? Si yo hago cosas buenas por los demás, pero no amo a esas personas a las que digo que a las que estoy ayudando, tampoco es suficiente. Nos va para el otro lado. O sea, en un lado Jesús nos dice, ayuda al prójimo, y especialmente a esos que están caídos, tirados, y eso que a nadie le preocupa, trata de ayudar allí, ¿no es cierto? Pero ahora nos dice Pablo que, bueno, tú puedes estar ayudando, pero tu corazón está por otro lado. ¿Sabe lo que pasa? Es que hay mucha gente que ayuda no porque ama a su prójimo, sino porque ¿qué ganancia va a tener? ¿No? De repente yo busco aplausos, y si busco aplausos, entonces quiero que todos vean lo que estoy haciendo. Cuando me aplauden, yo soy feliz, ¿no? O de repente como ayuda a mucha gente que tiene dinero, ayuda a ciertos grupos de necesitados, a los que están con cáncer, etc. Ayudan y eso está bien, pero no los ayuda porque los aman. ¿Los ayuda por qué? Porque sus impuestos se van a reducir, ¿no es cierto? Y hay intereses de esos tipos, ¿no? Y todos estamos tentados a eso. ¿A quién no quisiera que le rebajen los impuestos, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos por eso, no es amor. Pero si lo hacemos porque ese hombre o esa mujer a quien estamos ayudando, o esa familia, necesita de Dios. Yo siento que ese hombre que hoy día no va a comer, va a estar en problemas, y si yo estuviera allí no me gustaría pasar ese momento, ¿no? Voy con él, o voy con ella, o voy con su familia, le llevo ayuda, le llevo algo. Si no me alcanza, de repente busco otros hermanos que me puedan apoyar y ayudar, y juntos llevarle tanto el alimento material como también el alimento espiritual. Y en ese sentido, otra vez les digo, no hay que dividir lo material de lo espiritual, porque los dos tienen una conexión tal que sin amar a tu prójimo no puedes amar a Dios. Entonces, hermanos, otra vez, ¿cómo cambiar nuestra mente para hacer la voluntad de Dios? Llevémonos esa preocupación. Yo mismo me la llevo también. Hay momentos en que me pongo, ustedes saben que mi esposa es más generosa que yo, ¿no es cierto? A ella le gusta ayudar mucho, le gusta dar, a veces casi no tiene y está, perdón que le haga propaganda, no le estoy haciendo propaganda, ya lo conocen ustedes. No es la única. Yo conozco muchos hermanos y hermanas aquí mismo también que hacen lo mismo. Solamente estoy hablando de la que está más cerca a mí, pero me desafía en otras cosas, hermano. De repente yo no he sido tan generoso y me cuesta y estoy sacando mi cuenta, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? ¿No? Y las personas que son muy generosas dicen, vamos a dar lo que necesite y punto, se acabó. Y después piensan, ¿y el presupuesto? ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde debe ir nuestra fe, desafiando nuestra mente para cambiar y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, eso es muy importante. Eso es lo más importante del Evangelio, diríamos. Podemos hacer 1000 cosas buenas, hermanos. Podemos llegar a construir otro edificio acá al costado, comprar qué sé yo, y seguir predicando la palabra. Pero si esto no lo hacemos, todo lo demás es mucho activismo, ¿no? Entonces, cambiar nuestra mente para pensar como Cristo es vivir comprometido con Dios, con su obra, y su obra está con los hombres y mujeres que necesitan de nuestra ayuda.
Si no queremos cambiar nuestra mente, vamos a estar como el sacerdote, como el levita, como el fariseo, como el escriba, y vamos a tropezar con Jesús. No va a ser una bendición, va a ser un tropiezo, porque nos ha metido en problemas. Ahora que conozco a Jesús va a tener que ayudar a todo, pues entonces ¿qué hago? ¿No? Y nos hacemos problemas. Pero hay que pensar en esas cosas. Yo siempre digo, tener nuestras misiones donde tenemos, ¿no? En Ventanilla, en María del Triunfo y en Puente Piedra, no es llevarle la palabra los domingos y se acabó, o llevarle los juguetes en Navidad y se acabó. ¿Cuánto más le llevamos algo más? Porque las necesidades son integrales y nuestro evangelio es integral y tenemos que ver la manera de cómo poder hacer esa obra de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Empezando, dice, por tus hermanos, ¿no? Por los que somos parte del pueblo de Dios, y extendiendo eso a los demás que no conocen. Hay muchas personas que han conocido al Señor no predicándoles directamente la palabra de Dios, sino ayudándoles en su necesidad, ¿no? Invitándoles un almuerzo, llevándoles algo de ropa, alguna cosa, y cuando le hablas la palabra, su corazón está abierto, porque tú te has puesto en su lugar, como Jesús. Pero si muchas veces empezamos a predicar la palabra y más bien nos ponemos a discutir para ver quién tiene razón, en vez de ver que su necesidad es más integral de solamente el aspecto espiritual. Entonces, hermanos, juntemos lo espiritual con lo material. Nuestra labor será más grande, pero será conforme a la voluntad de Dios. ¿Puede hacer nuestra iglesia pequeña esto? ¿Puede o no puede? Eso vamos a ponerlo en las manos de Dios. Yo sé que me van a decir, pero todo cuesta plata, pues, pastor, y todos necesitamos que trabajar, etc. Allí es todos y todos. A los que estamos dando la palabra recién por Zoom y todavía no se han bautizado y van a escuchar la palabra, tenemos que enseñarles las cosas básicas y van caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Los que ya se han bautizado tienen que aprender otras cosas. Los que ya tenemos tiempo tenemos que seguir cambiando y corrigiendo ciertas cosas para que el Señor nos ayude a hacer esa voluntad de Dios de acuerdo al corazón de Dios. Que no sea, hermanos, que otros que no conocen la palabra estén haciendo mejores acciones de amor por otras personas que la iglesia del Señor. Entonces, vamos a orar en esta mañana que el Señor siga cambiando nuestra mente. Yo estoy seguro que el Señor ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas, las va a seguir cambiando y mejorando. Nuestras relaciones cambiarán justamente por eso, y tenemos que extender ese amor y esa gracia de Dios con aquellos que necesitan. En el Antiguo Testamento, llamándole la atención los profetas a los reyes, le dice: ¿qué haces tú acumulando cosas en tu palacio? Cuando conocerme es ayudar a tu prójimo, dejar de oprimir al que está trabajando, pagarle a tiempo su salario, y de eso habla el Evangelio y la palabra desde el Antiguo Testamento. Si la palabra no se pone en práctica en la realidad, nos quedamos como religiosos. Y no nos quedemos, por favor, como religiosos. Que el Señor nos ayude a seguir pensando. Señor amado, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, porque hay momentos en que nos bendices de diferentes maneras, Señor. Nos dices todas las cosas buenas que tú has hecho por nosotros y nos gozamos con la salvación, con la vida eterna, con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos gozamos cuando respondes nuestras oraciones, nos gozamos cuando encontramos trabajo, nos gozamos cuando en la familia algo se resuelve, Señor. Nos gozamos cuando sanas también a nuestras personas cercanas y aún a las que están lejos. Tu palabra nos lleva más allá de lo que estamos haciendo todavía. Y nunca va a ser suficiente mientras tenemos fuerzas, capacidad y posibilidades de ayudar a aquellos que necesitan de nosotros.
Oramos para que nos hagas conscientes de la labor a la que nos has llamado, Señor, que no es solamente espiritual, que también es material y que es integral en cada necesidad que encontramos en las personas. Gracias porque tú traes hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos a esta congregación, y algunos vienen por interés personal, otros vienen quizá por curiosidad, otros vienen por invitación, y todos tienen una necesidad o más de una. Y tu iglesia tiene que aprender a responder a esas cosas. Señor, que tu palabra limpie nuestra mente y nos transforme y nos siga transformando, porque esta es tu voluntad, lo dice tu palabra, y nosotros hemos creído que esa palabra nos da vida y vida eterna. Nos encomendamos en tus manos para que tu iglesia aquí en Magdalena, Señor, entendiendo tu voluntad, pongamos en acción las cosas que podemos hacer en tu nombre. Tú estás transformando el mundo y muchos no lo ven. Solamente vemos las cosas negativas que pasan alrededor nuestro, pero las cosas buenas muchas veces no las vemos. Pero como dice la parábola, así es el reino de Dios, que de un momento a otro va a fructificar y va a dar fruto y va a ser un árbol tan grande que va a dar cabida a todos. Señor, oramos para que tu palabra sea real en nuestras vidas, y si necesitamos ayuda, podamos estar dispuestos a ayudarnos unos a otros en aquello que es una necesidad también. Gracias te damos por lo que has hecho hasta aquí, y oramos para que sigas limpiando esa mente que necesita ser renovada cada día por ti, Señor. Oramos por las familias que son parte de esta iglesia, por los hermanos y hermanas que vienen continuamente buscando tu palabra, buscando comunión, buscando hermandad, buscando amistad, buscando ese amor que realmente hay en ti y que debe haber en nosotros también. Que profundicemos ese amor tuyo, Señor. Lo encomendamos en tus manos con el compromiso de ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermano.